Les voy a invitar que vayamos obviamente nuevamente a las Escrituras en el libro de Lucas, en capítulo 12. Vamos a leer solamente un versículo, el versículo 20. Lucas, capítulo 12, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Vamos entonces a predicar el Evangelio, como bien lo anunciaba nuestro pastor. Este culto está dedicado a poder expresar en palabras el mensaje de Salvador, a poder entregar las doctrinas que pueden guiar a los hombres al arrepentimiento. El Evangelio es el medio externo a través del cual opera la salvación. El medio interno, por supuesto, es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en los corazones. Es algo que nosotros no podemos ver ni manejar. Pero desde el punto de vista externo, el Evangelio, ese mensaje que alcanza nuestra mente, nuestros oídos, se transforma en aquel medio por el cual Dios despierta a los pecadores. El mensaje del Evangelio tiene que ser un mensaje persuasivo, tiene que ser directo, tiene que ser compasivo, pues debido a ello el Señor puede tener instrumentalidad en nuestra predicación. Es así, hermanos, como me gozo al ver que podemos dedicar este tiempo a meditar en las verdades salvadoras, no solo para aquellos que están buscando al Señor, sino también para la iglesia. Necesitamos el Evangelio día a día, necesitamos a Cristo constantemente en nuestras vidas. Es así, hermanos, entonces hoy día meditaremos en la parábola que tiene por título el rico insensato o el rico necio, como algunos les han llamado, que parte en el versículo 13, ¿cierto?, en el contexto inmediato. Pero quisiera ir un poco más atrás en el contexto que nos enuncia las Escrituras a partir del primer versículo del capítulo 12. Si usted me acompaña ahí al capítulo 12, nos dice: en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a los discípulos: primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La multitud, la muchedumbre que seguía al Señor, nos dice que en esta ocasión era tanto que se atropellaban unos a otros. Estamos en los años de popularidad del Señor, su fama, su prestigio como rabino, como maestro, se había expandido por todo Israel y le seguían multitudes. Obviamente, cuando estudiamos las escrituras, esa muchedumbre, esa multitud es, como algunos predicadores antiguos le han llamado, es voluble, la voluble muchedumbre. La misma muchedumbre que a veces aplaudía al Señor, pero que otras veces, y más adelante, las Escrituras iba a gritar: crucifícale, crucifícale. Esa multitud seguía al Señor y muchos de ellos buscaban distintas cosas o motivaciones. Por supuesto que había entre la multitud muchos que buscaban verdaderamente al Señor. Había muchos entre ellos que buscaban las palabras del Señor, su sano evangelio, sus promesas de bendición eterna, sus palabras acerca de la reconciliación con Dios. Pero lamentablemente la mayoría de ellos buscaba al Señor probablemente por los milagros, buscaba al Señor por obtener alguna sanidad, y buscaban algunos incluso por obtener un beneficio terrenal, por usufructuar, ¿cierto?, entre comillas, acerca de la fama de Jesús y de su rol como, por supuesto, un rabino conocido. Es en este contexto, hermanos, donde aparece entonces el ocasionante, por decirlo así, de esta parábola. Si ustedes me acompañan al versículo 13 del capítulo 12, dice: le dijo uno de la multitud, uno de esta multitud que se atropellaban, alguien que probablemente alzó la voz y le dijo al Señor: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Este hombre interrumpe las enseñanzas del Señor. Es probablemente una interrupción que puede parecer incluso imprudente. El Señor estaba hablando de verdades eternas acerca de la providencia de Dios, del deber de confesar la verdad del Evangelio frente a otros, de la promesa del Espíritu Santo. Todo eso está antes, entre el versículo 1 del capítulo 12 y el versículo 13, pero al parecer a este hombre poco le importaban esas grandes verdades. Lo que él quería era obtener de Jesucristo algo distinto, algo diferente. Él quería que el Señor
funcionara como un mediador en el litigio legal que él mantenía seguramente con su hermano. Esta interrupción, les vuelvo a repetir, fue inoportuna, por decirlo menos, pero fue imprudente si lo analizamos desde el punto de vista de la salvación y de la eternidad. No sabemos a qué se refería este hombre, pero probablemente quería resolver un asunto acerca del derecho de primogenitura que aparece en Deuteronomio capítulo 21, del versículo 17 en adelante, que debido a que los hijos mayores obtenían una doble porción de la herencia, probablemente él no había quedado conforme con esa herencia, entonces levanta la voz y le dice al Señor: Señor, actúa como un mediador en esta deuda o en este litigio que yo necesito. Obviamente las palabras de Jesús al responderle a este hombre nos dan a entender que el Señor zanjó rápidamente la discusión. Él no había venido a este mundo para ser mediador, ni partidor, ni juez en términos terrenales. Él había venido a preocuparse de una herencia mucho mayor, que era la herencia eterna, cómo los hombres podían llegar a obtener la salvación de sus almas. Si usted me acompaña al versículo 14 entonces del mismo capítulo, mas él dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Quizás este hombre podía tener la razón de su lado, quizás lo que estaba alegando era justo, podemos entenderlo así si lo miramos desde el punto de vista positivo, pero el Señor zanja rápidamente la discusión y delata el corazón de este hombre, lo que lo había motivado a buscar al Señor, lo que lo había motivado a quizás levantar la voz en medio de la muchedumbre era su avaricia, él quería más de lo que le correspondía. Obviamente, hermanos, aquí hay que tener claridad acerca de que el Señor no está atacando el tener posesiones de esta vida. Si trabajamos legítimamente, si ahorramos como corresponde, si el Señor nos da inteligencia, sabiduría, por supuesto, todos podemos obtener ciertas cosas de esta vida. Pero cuando hablamos de avaricia nos referimos a ese deseo incansable de tener posesiones por tenerlas. Y a veces ni siquiera alcanzarlas, sino desearlas en el corazón. Podemos ser pobres, podemos no tener mucho, pero nuestro corazón puede estar lleno de avaricia. El Señor ilustra a este sentimiento, ¿cierto?, pecaminoso, como un ídolo que se apodera de nosotros. Él le llama mamón a veces. Eso es lo que aparece en Mateo capítulo 6, versículo 24. Las riquezas, dice el Señor, entonces, durante toda su enseñanza, son un buen siervo, pero un mal amo. Cuando la avaricia se apodera del corazón, es un amo cruel que roba todos nuestros deseos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro tiempo. El Señor estaba entonces viniendo a este mundo para hablar de cosas mucho más importantes. Y el Señor zanja, como les digo, inmediatamente la discusión, diciéndole a sus discípulos: no soy un partidor de este mundo, no vengo a dividir la herencia ni a ponerme de un lado o de otro en litigios legales que corresponden a los tribunales que se habían establecido legítimamente la ley de Moisés, y le advierte a sus discípulos y les dice: mirad, guardaos de toda forma de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que éste posee. Partiendo entonces de este caso individual, donde el Señor en un sentido llano y primario entiende, ¿cierto?, y nos dice que debemos evitar la avaricia, pero va a profundizar mucho más en esto, va a profundizar mucho más en esta historia y nos va a relatar lo que es llamada la parábola del rico necio o el rico insensato. Esta parábola es sencilla de entender. Las parábolas del Señor nunca fueron complicadas, un niño la podría entender. Son lecciones que se utilizan en la escuela dominical porque son historias sencillas. Muchos han llamado a las parábolas historias terrenales que ilustran verdades celestiales o verdades espirituales. Las parábolas fueron diseñadas cuidadosamente por nuestro Señor para mostrarnos también el camino de salvación. Por supuesto, tienen un índole moral, ya lo vimos, ¿cierto? Guardado de toda avaricia. Es también un mensaje de la parábola, pero veremos a través de la parábola algo mucho más profundo. El Señor nos mostrará, nos ilustrará cómo el corazón humano puede llegar a la salvación, qué es lo que necesitamos dejar, cómo debe ser evaluado nuestro corazón, cómo Él nos ve. Y a través de eso entonces podemos llegar también a la vida eterna. Si usted me acompaña y leemos rápidamente, ¿cierto?, a partir del versículo 16, Él nos dice, el autor, ¿cierto?, el doctor Lucas, también le refirió una parábola diciendo:
La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Este hombre era un terrateniente, era dueño de mucha tierra y obviamente había sembrado muchas cosas. Y el texto nos muestra que debido a este problema, ¿cierto? Tenía un problema, era que sus tierras, sus cosechas habían sido exuberantes, abundantes, no le cabían en sus propios graneros. Él entonces comenzó de inmediato a considerar, ¿qué voy a hacer con tanta riqueza? ¿Qué voy a hacer con todo esto que yo he ganado? Entonces, debido a la abundancia, sus graneros no podían contener todas sus riquezas y decide hacer algo que podríamos decir nosotros sorprendente. Dice, era tanta la abundancia que decide derribar sus graneros, los que tenía ya seguramente llenos, pero ahora haría más grandes, porque necesitaba guardar aquello que había cosechado. Y luego comienza a gozarse en eso, en ese pensamiento, y dice, alma, come, bebe, repósate, porque muchos bienes tienes guardados para esta vida. Se regocijó por anticipado de lo bien que lo había hecho, de lo bien que le había ido. Y le dijo a su alma, alma, cálmate, reposa, tus bienes te tienen asegurado tu futuro, descansa, no tienes de qué más preocuparte. Por supuesto, la parábola es sorprendente porque más adelante el Señor en el versículo 20 nos relata y nos dice que el Dios de la eternidad, el Dios de la gloria, demanda de ese hombre su vida. Le dice, hoy vienen a pedirte tu alma. Probablemente la muerte, ¿cierto?, había llegado, tocado su puerta, y este hombre, a pesar de tener muchos bienes de esta vida, no estaba preparado para la eternidad. La Escritura entonces le llama necio, insensato. Podríamos pensar en un sentido literal cómo un hombre tan rico, ¿cierto?, y tan inteligente podría ser necio. Es así como el Señor trata a aquellos que no se preocupan de las verdades espirituales ni le buscan en esta vida. Eso lo veremos más profundamente en el desarrollo de este sermón. La esencia, entonces, hermanos y amigos, la esencia de esta parábola es ilustrar la necedad de este hombre rico. Si usted analiza a este hombre rico en términos terrenales, en términos puramente materiales, podríamos ver que obviamente era rico, venía de una familia acaudalada, porque la Biblia nos dice que de su heredad había obtenido muchas cosechas, probablemente había tenido la mejor educación que alguien puede tener. La Escritura también nos ilustra que este hombre probablemente era joven, porque dice, para muchos años tiene guardado, es decir, este hombre pensaba en el futuro no inmediato, ¿cierto? Pensaba en un futuro donde muchos años tenía para guardar. Y también podemos inferir de la parábola que este hombre era inteligente en términos humanos, porque no estaba derrochando sus riquezas, no estaba malgastando lo que él había ganado. ¿Qué dijo él? Voy a acumular mucho más para obtener, ¿cierto?, la ganancia mayor de esta cosecha que he obtenido. Y probablemente la acumulación del grano, del trigo, no era simplemente algo casual, era una estrategia. Probablemente él había juntado todo este grano, ¿cierto?, y acumulándolo para que cuando el precio aumentara, él lo pudiera vender. Era una estrategia inteligente desde el punto de vista humano. Si analizamos y traemos ese contexto a nuestros días, hermanos, podríamos deducir que este hombre en los tiempos actuales tendría muchos seguidores, ¿cierto?, por decirlo así. Sus charlas de motivación, de cómo obtener la riqueza, estarían llenas, inundadas de personas. Los emprendedores querrían conocerle, cómo él hizo para obtener esa riqueza. Todos le buscarían para que dé una charla, para enseñarnos de cómo se multiplican los bienes. Sin embargo, el Señor, desde el punto de vista espiritual, tiene otros ojos para este hombre, porque el Señor no evalúa en base a lo material, a lo terrenal. La Escritura le llama necio, insensato. Y es entonces donde debemos nosotros ponernos a pensar y analizar por qué el Señor le dijo necio a este hombre. Si usted me acompaña al versículo 21, la conclusión de la parábola, el Señor dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Como les digo, la esencia del entendimiento de este mensaje es la necedad. ¿Es por qué el Señor le llama necio?
Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. A lo mejor nosotros también no somos muy ricos en un sentido terrenal, pero puede ser que quizás estemos pensando al igual que este hombre. Quizás tengamos ciertas actitudes, las cuales nos están alejando de Dios. No hemos pensado en Cristo. Hemos sido como este hombre pensando quizás en las cosas materiales de esta vida, pero no hemos pensado en nuestra alma y en la eternidad. La necedad entonces es, en términos espirituales, terrible, porque esta necedad nos llevará finalmente a un destino eterno separado completamente de Dios. Analicemos, hermanos, algunos detalles de esta parábola. Si usted va conmigo nuevamente al versículo 17, dice: y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Si usted sigue leyendo más adelante, dice: mis graneros, mis cosas, mi cosecha, lo que yo he hecho. Usted puede deducir inmediatamente que este hombre no tenía ninguna gratitud con su Creador. Se había olvidado completamente de que el causante de toda su cosecha, de su prosperidad, no era él, no era su brazo, era el Señor. Es distintivo en las personas de antaño, hermanos, quizás cuando nosotros éramos más pequeños o muchos años atrás, escuchábamos normalmente a las personas decir gracias a Dios, ¿cierto? Gracias a Dios por esto, gracias a Dios por aquello. Era un lenguaje incluso coloquial, normal, natural. Hoy en día poco escuchamos de eso, y cuando alguien dice gracias a Dios, inmediatamente pensamos que va a alguna congregación, a alguna iglesia, porque ese lenguaje no es habitual. Lo que hoy día las personas se desean, ¿cierto?, es éxito. ¿Cómo estás? Que te vaya muy bien. Éxito en la vida, ¿cierto? Obviamente este éxito tiene que ver con las cosas materiales y de esta vida. Pero sin embargo, hermanos, este hombre rico pensaba más o menos de esa manera. Se había olvidado de aquel que, entre comillas, podemos llamar el mayor factor, ¿cierto?, que había influido en su riqueza. ¿Cuál era ese? Dios. Las estaciones del año habían seguido su curso. Dios había enviado su sol, su lluvia. Y todo esto se había juntado. ¿Para qué? Para que este hombre pudiera tener esa cosecha. Cuánta ingratitud hay en las palabras de este hombre. Si Dios no hubiera querido bendecirle, si Dios no hubiera derramado sobre él las gracias comunes que derrama sobre todo hombre, él no hubiera obtenido ningún fruto, ninguna cosecha abundante. Sin embargo, todo este pensamiento parece no estar en su mente. Nunca pensó que el Señor le llamaría necio, debido a que nunca reconocía que todo lo que venía había venido de lo alto. Si usted me acompaña al libro de Salmo, capítulo 53, podemos quizás entender, ¿cierto?, el pensamiento del joven rico en lo que la misma Escritura nos revela. Salmo 53, versículo 1, nos dice así: dice el necio en su corazón, ¿qué dice ahí la Escritura? No hay Dios. Este hombre pensaba de esta manera. Dios le llama necio porque, en primer lugar, nunca pensaba en Dios, ni había un sentimiento de gratitud hacia Él. A veces podemos pensar, hermanos, que esta parábola no es para nosotros, es para los ricos de este tiempo, es para los ricos de este mundo. Sin embargo, la necedad de este hombre rico no estaba sujeta a la cantidad de bienes que tenía. El Señor no le llama necio porque tiene muchos bienes, sino más bien el Señor le llama necio porque su corazón estaba inclinado a usar sus cosas de una manera equivocada. El hombre rico entonces de esta parábola no solo representa a los ricos de este mundo desde el punto de vista material, sino también nos representa a nosotros mismos cuando somos ingratos con el Señor. Representa nuestra propia vida cuando nos atribuimos a nuestra cuenta cosas que ganamos, por ejemplo, de esta vida. ¿Cuántos de nosotros a veces nos hemos gloriado en el hecho de que somos personas que hemos batallado con la vida y nos hicimos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces un elogio hacia nosotros mismos ha salido de nuestros labios? Así es el corazón que no tiene a Dios. Así es el corazón y los labios de aquellos que no han buscado al Señor. El ateísmo y sus ideas actuales nos da a entender que a Dios es necesario expulsarlo de todo lugar,
porque no tiene lugar en la sociedad actual. Sin embargo, nosotros entendemos y nuestros instintos espirituales nos dan a entender que Dios es el creador, que Él un día nos llamará ante su presencia en juicio y que debemos estar a cuentas con Él. Mi llamado, hermanos, y la intención de este sermón es que usted pueda meditar en ese día. ¿Es usted necio o sabio frente al Señor en este tiempo? Si usted se ha encontrado falto, entonces mi deseo es que pueda buscar a Cristo. Él puede cambiar su corazón. Él puede cambiar ese corazón inclinado hacia el mal, hacia las posesiones de esta vida, llevarlo a ser un corazón puro que glorifique ahora al Señor. El camino para llegar a ello es Cristo. No hay otro mediador, no hay otra forma de cambiar nuestras propias vidas, nuestros anhelos, nuestros deseos, si no es por la obra sobrenatural de Cristo. Podemos avanzar entonces, hermanos, a otro detalle más que nos entrega la parábola. Si avanzamos nuevamente entonces a Lucas capítulo 12 y usted hace un recorrido rápido, podrá encontrar que esta parábola, sus dichos, lo que el hombre rico decía, todo tenía que ver con él mismo, todo, su autosuficiencia, todo se habla de mí, de yo, de lo que haré, de mí mismo, de mis propios planes. ¿Qué haré? Dice, ¿qué yo haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esto haré, derribaré graneros, edificaré mayores. Haré esto para mí, para mi alma, para guardarme, para tener cosas de esta vida. Esa es una de las características también de los corazones que están lejos de Dios. Cuando estamos sin Dios, somos el centro de nuestra propia vida. No hay lugar para nada más. Somos autoindulgentes, nos preocupamos de nosotros mismos. Los artículos o los pronombres posesivos que aparecen ahí, yo, me, mí, mío, es como cuando a veces los niños comienzan a hablar, ustedes se han fijado, esto es mío, y pelean con los demás. Así es muchas veces el corazón que está alejado de Dios. Este hombre no tenía espacio en su corazón para meditar acerca de las cosas eternas. No meditó nunca, no hubo un pensamiento de la condenación que estaba sobre su vida. No hubo nunca una meditación acerca de su pecado, de la necesidad que tenía de ser reconciliado con Dios. No había en su mente ningún interés por nada que no fuera material, por nada de lo que no lo pudiera satisfacer. Toda su vida estaba centrada en sus necesidades. ¿Para qué hablar de las necesidades de otro? Pasaban desapercibidas frente a los demás. Su corazón había sido capturado por las riquezas. Como les decía al inicio, como un ídolo, lo tenían absorbido. Su tiempo, su energía, sus pensamientos, todo se trataba de él. Todos sus planes tenían que ver con esta vida. Él era el centro de su propio universo y se había olvidado completamente de Dios y del destino de su alma. Estamos pensando así a veces. Nuestro corazón a veces piensa de esa manera. Todo lo que hacemos es pensar en nosotros mismos. Esa es la característica del corazón que está alejado de Dios. Pensamos en nuestras propias necesidades terrenales, queremos satisfacerlas. Y no estoy diciendo, hermanos, que eso sea ilegítimo, hay espacio para ello. Los afanes de esta vida nos hacen trabajar, podemos planear, obtener ciertas cosas, pero cuando eso ha capturado todo nuestro interés, cuando nuestros pensamientos, incluso en este mismo momento, pueden estar basados en cosas de esta vida, que el Señor tenga bien que podamos mirar a Cristo. Que el Señor tenga bien, que podamos meditar en la necesidad que tenemos del perdón de nuestro Señor. Nada en esta vida, hermanos, tiene verdadera sustancia, nada es para siempre, todo se termina. Que el Señor pueda traer a nuestro corazón aquellos pensamientos y alejarnos, ¿cierto?, de la necedad de este hombre rico. Hay otro detalle más que aparece más adelante, que es el que aparece en el versículo 19. Él dice, come, a su alma le dice, repósate, come, bebe. Finalmente dice, regocíjate. Su felicidad, su regocijo, tenía que ver con su prosperidad material. Los placeres, los disfrutes tenían para él un lugar especial en su vida. Su autosatisfacción, ¿cierto? Su felicidad, su gozo, estaba basado en lo que podía obtener en esta vida. Hoy día, hermanos, podemos ver esto en nuestros medios. Cuántas quizás depresiones, cuántas
momentos en los cuales los hombres están tristes, tienen que ver a veces con el hecho de que se valoran a sí mismos no como Dios los ve, sino a través de las posesiones de esta vida. ¿Cuántas personas hoy día se sienten frustradas porque no han ganado esto o aquello, sin saber que el verdadero valor de nosotros no está en las posesiones que tenemos, como dice el Señor, está en cómo estamos frente al Señor? Este hombre en su necedad trató, y quizás este es el error más grave que este hombre trató de hacer, trató de alimentar su alma con las cosas terrenales. Fíjense que el lenguaje del Señor no es antojadizo, Él quiere enseñarnos algo. En el mismo versículo 19 nos dice, y diré a mi alma. Este hombre trató de hablar con su alma. Todos sabemos lo que es el alma, ¿cierto? A veces es el corazón, es nuestro ser interior. Ese ser interior que fue creado por Dios, que fue diseñado por Dios para tener comunión con el Dios verdadero. Ese ser interior que anhela el perdón, la reconciliación, que entiende que hay un Dios que está en el cielo, que nos juzgará algún día. Ese corazón que instintivamente entiende que tiene un problema con el pecado. Esa alma que solamente puede ser satisfecha con las cosas espirituales, con Cristo, con su obra, con la reconciliación. Este hombre la trató de alimentar con cosas de esta vida. El alma no puede alimentarse de esas cosas, hermanos. La satisfacción verdadera, la satisfacción genuina no viene de la buena salud, del bienestar material. Podemos gozar de todas esas cosas espiritualmente, terrenalmente, pero no tener ninguna satisfacción en nuestro corazón. Las cosas materiales de esta vida, y pueden no ser solamente los bienes. Quizás es un objetivo, quizás es un deseo que tenemos de algún bien o un objetivo terrenal. Nada de eso puede satisfacer nuestro corazón, nada de eso nos puede dar gozo ni paz verdadero. Si ustedes me acompañan al libro de Juan en el capítulo 4, en el versículo 31, el Señor nos ilustra qué es lo que el alma debe comer, con qué se satisface. El Señor ilustra en el libro de Juan, capítulo 4, en el versículo 31, dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, es decir, maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y él les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El verdadero alimento para el alma que ilustra el Señor es la comunión genuina con su Señor, es hacer lo que Él le ha dado, cumplir sus mandamientos, hacer su voluntad. Ese es el verdadero alimento para el alma. Podríamos disfrutar de todos los manjares que nos ofrezcan en esta vida. Podríamos disfrutar de toda la satisfacción terrenal, de todos los placeres que este mundo pueda ofrecernos, pero nuestra alma no reposará de su sentimiento de culpa, no podrá eliminar la mancha del pecado, no podrá darnos un nuevo corazón. Nada de lo que disfrutemos en esta vida nos puede dar consuelo verdadero para llegar ante la presencia del Señor. Las verdaderas riquezas, el verdadero alimento para el alma, no puede ser satisfecho con las cosas de esta vida. Cristo es el verdadero alimento. Cristo a través del Espíritu Santo, cuando nos despierta a las verdades salvadoras, Cristo puede alimentar nuestra alma de perdón, de satisfacción, de paz. Él es el verdadero maná, es el verdadero alimento. Él es la verdadera satisfacción para un alma que ha sido diseñada para ser inmortal. Hay muchos que plantean, hermanos, incluso en ámbitos religiosos, lo que es llamada la doctrina de la aniquilación del alma, es decir, que morimos y no hay nada más, que morimos y se termina todo. Simplemente tenemos que ser buenas personas en esta vida porque después de esto no hay nada más. Obviamente las Escrituras nos muestran otra realidad. El alma es inmortal y algún día tendrá que presentarse ante su Señor, su Creador. Esa alma fue diseñada para tener comunión con Dios y a menos que le satisfagamos la necesidad espiritual, morirá eternamente. ¿Quiere usted satisfacer la verdadera necesidad de su alma? ¿Quiere llegar a Cristo para que su alma y su corazón sea satisfecho? Por supuesto que es mi ruego y es mi intención, hermanos, que pueda meditar acerca de aquello. Para finalizar, quisiera
mostrar, por supuesto, cuál es la riqueza verdadera, qué es ser rico para con Dios, qué es esa riqueza que ofrece el Evangelio. El Evangelio ofrece la riqueza más grande que un hombre pueda anhelar. Esa riqueza es estar a cuentas con su Hacedor. Este hombre rico, necio, insensato, meditó y pensó en cómo administrar sus graneros, pero nunca pensó en la riqueza verdadera, en aquella riqueza que trae el saberse perdonado por el Señor, en aquella riqueza que trae entender que estamos ante un Dios santo y que por su gracia Él nos perdona. En obediencia, la obediencia de Cristo en la cruz del Calvario puede ser imputada a la cuenta de todos aquellos que se arrepienten. Esa riqueza puede ser otorgada a usted si se arrepiente y busca al Señor. Esa es la verdadera riqueza, es una riqueza que si bien costó la muerte del mismo Hijo de Dios, es ofrecida aquí a nosotros gratuitamente. No tenemos que trabajar en términos espirituales para ello. Hay que tomar de ese estanque, de esa fuente, venid y bebed, dice Isaías. Venid y tomad sin dinero, sin precio, venid a la riqueza más grande que un hombre puede obtener, el perdón de Dios, a saberse reconciliado con su Señor. Si usted me acompaña a 2 de Corintios, en el capítulo 8, 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9 nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. La pobreza de Cristo, ¿cierto?, en términos de lo que explica el apóstol, tiene que ver con su humillación. Él se hizo pobre. Él dejó su gloria eterna, esa comunión, ¿cierto?, con el Padre en gloria eterna, para venir a humillarse y ser un representante de los hombres, para tomar la forma de un hombre y, por supuesto, someterse a todas esas debilidades concomitantes que involucraba ser un hombre, ¿cierto?, en términos terrenales finitos, sujeto a las pasiones, sujeto a las tentaciones, obviamente sin pecado. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. El Señor se hizo pobre para que por su sacrificio, por su muerte sustitutoria en la cruz del Calvario, usted pueda ser llamado rico. ¿Usted anhela esa riqueza espiritual o anhela más la riqueza de esta vida? ¿O está atrás en la búsqueda de estos placeres, o su corazón ha sido volcado hacia las cosas que se ven? Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, que nuestras riquezas no sean las materiales, que nuestras riquezas no sean la prosperidad, ni la salud, ni las cosas que se prometen hoy en día, ¿cierto?, como el Evangelio de la prosperidad. Que nuestras riquezas sean verdaderamente sabernos perdonados por el Señor. Esta invitación, y es la última, ahora sí que es la última, el último encabezado, no estará ahí para siempre. Es parte del Evangelio enseñar que es un llamado urgente. Usted puede decir: lo voy a dejar para mañana, para después, para una semana más, o para cuando sea mayor, cuando sea más grande. Eso no puede ser así, porque usted no tiene mañana comprado, no sabe ni lo que va a pasar después, una hora de lo que sacamos de acá. Usted puede planificar todo lo que quiera, pero si el Señor le llama ante su presencia en este mismo instante o cuando termine este servicio, se encontrará en la misma posición del hombre necio, del rico necio, si es que no ha creído en el Señor. Este es un llamado urgente, es un llamado que requiere que usted medite. Hágalo, por favor, reconcíliese con el Señor, no lo deje para mañana. Este hombre rico necio pensó: lo voy a dejar para después, pues tengo una vida próspera, tengo mucho guardado, alma, vive mucho, gózate. Eso no es lo que podemos decir nosotros. Nosotros debemos decir: si el Señor permite, podré vivir mañana. Por eso el llamado del Evangelio es algo urgente. No seamos como el rico necio, pensemos en las cosas eternas, abracémonos a Cristo para salvación. Cuando vengan por nuestra alma, ¿qué diremos? ¿Qué diremos? ¿Tendremos justificación en Cristo? ¿O simplemente nos perderemos como este hombre necio? Que el Señor añada bendición entonces a la exposición de sus palabras.